Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en una nueva edición de esta hermosa lección de Escuela Sabática, en la cual hemos estado repasando conceptos muy importantes para nuestra vida. Y como siempre, estoy junto a Yoshua. ¿Cómo estás, Yoshua, el día de hoy? Bien, Claudio, contento y a la vez un poco triste porque nos van quedando pocas lecciones de este trimestre, que ha sido sin duda una bendición para cada uno de nosotros, pero contento porque es una lección que también nos viene a aclarar un poquito la película. Sí, es verdad. Y en esta ocasión hablamos de situaciones de la vida que no siempre nos gustan. Sí. A veces hay momentos desagradables. Y te invito a que reflexionemos en Romanos 5, 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Sí, la lección abordaba algo que llamaba los contratiempos. Hemos hablado cosas muy lindas en esta lección acerca de la fe, cómo enfrentarlo, pero a veces igual nos entra la duda cuando vienen estas situaciones difíciles en nuestra vida. Ya sea, podría ser que nuestra salud sea tocada, que tal vez falte dinero, que falte el trabajo, que son situaciones que no estamos ajenos, y eso es lo que nos ayuda a entender un poco la lección. Se cuenta la historia de una jovencita que le tocó enfrentar una lluvia, le tocó enfrentar camino a casa una tormenta, y cuando llegó a la casa el papá le preguntó, oye, te vi por la ventana cuando comenzaba a llover, ¿por qué con cada relámpago dejabas de correr y mirabas hacia el cielo? Y esta jovencita dijo, me detenía para mirar hacia arriba porque Dios me estaba fotografiando. O sea, es una situación un poco jocosa, divertida, pero la actitud de ella era, a pesar de la tormenta, ella veía algo positivo. Sí, y hablando de tormenta, hay no sé si es un dicho popular, que siempre me ha llamado la atención, que dice que hay 3 clases de personas en la vida, no sé si usted lo ha escuchado. No, nunca lo he escuchado. Que dice que están los pesimistas, ¿Ya? Que en una tormenta se quejan de la tormenta. ¿Ya? Están los optimistas, que dicen que esperan que la tormenta va a pasar y va a mejorar, pero dice los que usan el viento a su favor. Ah, interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ser cualquiera de estas 3 personas, pero lo que nos enseña la lección es que la prueba no nos puede dejar igual, el versículo lo decía. Claro. Que es para paciencia. Muchos otros versículos decían que teníamos que gozarnos en la prueba, o nos asemejaba un poco al oro. No sé si usted se fijó que habían varios versículos que apuntaban acerca de que el Señor nos va transformando en oro, y es el mismo proceso. O sea, cuando pasamos por el crisol, por ejemplo, que hablábamos en lecciones anteriores, a mí me llamaba la atención que era que cuando un metal estaba listo, era cuando el herrero se podía ver reflejado en ese metal. Maravilloso. Entonces yo creo que eso es lo que van apuntando en las lecciones. Sí, hay una historia muy interesante en la Biblia que es acerca de Jesús y sus discípulos. Cuando ellos les tocó enfrentar una tormenta también en medio del mar. Bueno, los evangelios hablan de esta tormenta, pero aquí hay cosas muy interesantes que se dan en el relato de Marcos, que habla de que se levantó una tormenta y Jesús dormía en medio de la tormenta. ¿Qué te parece? Sí, no, parece que lo habíamos visto en una lección anterior, esta misma historia. Pero desconfiaron, les faltó fe. Pero nosotros también nos puede pasar lo mismo. De hecho, nos pasa todo. Nos pasa lo mismo. La hermana White dice, cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, estaba en perfecta paz, dice. Confiaba en el poder del Padre por la fe en el amor y el cuidado de Dios. Jesús descansaba y el poder de la palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. O sea, los discípulos no eran pescadores experimentados. Sí. No era gente que era primera vez que se subía al mar. Y aquí apuntaba y sacaba una lección muy importante. Muchas veces creemos que los problemas que tenemos siempre son consecuencias de nuestro acto. Claro. Y acá vemos algo distinto. ¿Por qué? Porque Jesús le ordenó que subieran a la barca. Exacto. Entonces a veces, sí, muchas cosas de las que vivimos son consecuencias de nuestro acto, pero también hay cosas que pasamos porque estamos en este mundo que es pecaminoso. Son imponderables, o sea, cosas que te van a ocurrir en la vida, incluso no siendo tu culpa. Tú podrías decir, yo no tengo culpa de que me esté sucediendo esto. En este caso, los discípulos estaban ahí en una embarcación en la cual
yo creo que ellos en algún momento pensaron, de esta no nos salvamos, porque como bien dices tú, eran pescadores experimentados. Seguramente cuántas tormentas los tomó, o sea, esto es, por lo visto era algo diferente. Pero lo que más yo creo que les afectó a ellos es que Jesús dormía plácidamente. Interesante. Sí, interesante, porque a veces en la prueba nosotros no nos hacemos la pregunta ¿qué está pasando? ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Dónde está Dios? Claro. ¿Dónde está Dios? Y así encontramos varios personajes bíblicos. Venía a mi mente y le comentaba a Claudio, mi primera predicación de niño fue Salmo 22. Y David dice, Jehová, Jehová, ¿por qué me has desamparado? Claro. Y parece que Jesús dice lo mismo. Más adelante, en los evangelios, ¿cierto? Encontramos este registro donde Jesús también dice, lo dice en otras palabras, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es porque a veces creemos que cuando está la dificultad parece que no vemos a Dios. Claro. Pero Dios siempre está allí. Bueno, de hecho Jesús estaba ahí con ellos, durmiendo. Sí. Es interesante que es un relato en el cual se ve a Jesús durmiendo. Parece que no hay otro lugar en la Biblia donde vemos un relato de Jesús durmiendo. Sí, el primero creo. Jesús está durmiendo mientras ellos estaban aterrorizados. Yo creo que cuando ellos despertaron a Jesús le tienen que haber dicho, oye, pero ¿qué pasa contigo? ¿No te das cuenta que vamos a morir? ¿No te importa? Traduzcámoslo a nuestros tiempos, diciéndole a Jesús, ¿no te importa el dolor? ¿No te importa lo que nos está pasando? ¿No te importa que tengo una enfermedad? ¿No te importa que mi esposa o mi esposo se fue? ¿No te importa que a lo mejor me falta trabajo? Podríamos traducirlo así. Creemos que Jesús es indiferente ante las situaciones que nos ocurren. Y lo hemos aprendido, a veces el Señor responde con un sí, con un no, pero también a veces con una espera. Claro. Y yo creo que eso es lo que nos cuesta aceptar. Y lo que hablaba harto la lección y tratábamos de rescatar mucho el otro día, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que existan estas tormentas en la vida, no podemos dejar de confiar en Dios. Sí. Y lo vemos en un ejemplo bíblico. Hablábamos de Job. Sí. ¿Qué le pareció esa historia? Job en realidad es como disculpe lo que voy a decir, pero es un crack. O sea, Jesús y Job, ahí son historias maravillosas de la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Job, un hombre fiel a Dios, que también le tocó un imponderable, él no esperaba esto, no fue culpa de él. Y perdió su familia, perdió sus riquezas, y lo peor de todo, creo yo, es que perdió el apoyo de sus amigos y de su esposa, el apoyo espiritual me refiero. Sí, cuando uno analiza un poco más a profundidad la historia y ve cómo a Job le vino una tras otra, y uno siempre dice, por ejemplo, las cosas materiales se pueden recuperar. Exactamente. Las vacas, los animales, todo eso se podía recuperar, los sembrados. Pero cuando uno ve que sus amigos, que estaban ahí acompañándolo, porque en realidad muy buena compañía no eran, los hijos lo había perdido y su esposa le dice, mejor te maldecir a Dios. Claro. O sea, cuando uno ve en esas situaciones, y aún la fe de Job, que él, a pesar de no entenderlo, porque él no lo entiende, nosotros vemos hoy día el plano general de la historia completa, pero él no lo entendía en ese momento. Aún así, no maldijo a Dios. No, y bueno, lo hemos conversado antes, Yochoa, pero el tema de las circunstancias. Hay cristianos que somos de circunstancias, o sea, nos va bien, aleluya, gloria a Dios. ¿Nos va mal? No, esto no existe, Dios no existe. O al revés, hay gente que cuando le va mal se acuerda de Dios, y cuando le va bien se olvida. En este caso Job es maravilloso su ejemplo de fe, porque a pesar de las circunstancias adversas, unas circunstancias en las cuales incluso le aconsejaban, oye, maldice a tu Dios y muérete, él sigue siendo fiel a Dios. Él sigue diciendo Dios dio y Dios quitó. Es decir, el mensaje de Job es para nosotros, a pesar de las circunstancias sean buenísimas o sean malísimas, tu fe debe ser independiente. Sí, yo creo que eso, sobre todo en el libro de Job estaba en duda eso. O sea, Satanás no está culpando a Job, eso culpa a Dios de que él, porque le dice de balde, le ha servido. Claro. Y parece que esta duda sigue hasta el día de hoy, y es lo que se ha encargado de sembrar Satanás en los corazones. Sí. La duda si que Dios es bueno, si que nos sirve solo cuando las cosas están bien, pero sin duda Job viene a ser un testimonio, un testigo de que Dios sí es fiel en toda prueba. Y además que nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que tener claro que Dios está a nuestro lado. En el caso de Job,
él no fue abandonado por Dios. Dios estaba ahí. De hecho, la Biblia dice que una vez que su fe fue probada, Job es bendecido mucho más de lo que El era doble. antes. Entonces, Dios siempre está ahí y es importante que nosotros lo tengamos claro, porque muchas veces dudamos, y si en este momento nos está escuchando alguien que tal vez está pasando por un momento difícil y siente que Dios lo abandonó, que no existe, yo le invito para que él, a la luz de estas historias bíblicas, pueda fortalecer su fe y saber de que Dios siempre ha estado ahí. Sí, siempre. Yo creo que es triste cuando alguien dice, no, Dios dejó que mi padre muriera. No, yo ya no creo en él. Y le echamos la culpa a Dios de todas las cosas malas que nos ocurren. Pero sabemos que el que está detrás de eso no es Dios, es Satanás. Entonces, yo lo invito a confiar nuevamente en Dios, a probarlo. Job me llama la atención cuando dice, de oídas te había oído. Exacto. Qué lindo eso. Como su poca fe, Claro. con eso creyó, pero también nos muestra que él tenía, en el versículo cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo, sobre el polvo. O sea, la visión de Job no estaba en esta tierra solamente, Sí, eso. estaba más allá aún. Qué maravilloso, qué lindo. Incluso la visión de Job fue una visión, podríamos decirlo, optimista. Sí. O sea, el cristiano también es optimista, es alguien que ve el futuro como una oportunidad para que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Y eso lo decía el versículo, yo no sé si lo leemos de nuevo, pero a mí me gusta porque dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón. O sea, si el cristiano pasa una prueba, el cristiano es transformado. Todos los versículos que apuntan en la Biblia acerca de que pasamos una prueba, no nos debilitamos en el proceso, nos vemos fortalecidos. Y allí hay una cita que dice, Dios ha provisto siempre un crisol para las almas. En la escuela de la aflicción se aprende la mansedumbre y la paciencia. Las experiencias más angustiosas en la vida del cristiano pueden ser las más benditas. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Oye, es impresionante que en la Biblia se relatan historias donde Jesús estaba al lado de las personas y las personas se sentían inseguras. O sea, eso te indica que a veces el cristiano puede estar yendo a la iglesia, puede estar a lo mejor siendo un líder de la iglesia, al lado de Jesús podríamos decir, y aún así no tener fe suficiente en las promesas de Dios. Por ejemplo, se relata el caminar de dos personas que iban camino de Emaús, conversando acerca de todo lo que había ocurrido con la muerte de Jesús. Y con una decepción enorme, con una tristeza porque muchos pensaban que ese era el libertador, el que iba a impartir su reino acá en la tierra, o sea, a instaurar su reino acá en la tierra. Y estas personas estaban desanimadas. Jesús se une a esa conversación, decía la historia, y ellos como sorprendidos más que de Jesús, sorprendidos de que no supiera todo lo que había sucedido. Oye, ¿no te enteraste? Es casi anecdótico escuchar de que Jesús estaba con ellos comentando su propia vida y ellos no se dan cuenta. Sí. No, y el desánimo era tal por una mala percepción que ellos tenían. Ellos creyeron que Jesús lo iba a libertar del yugo romano, Claro. que le iba a instaurar un reino terrenal. Pero al igual que Job, nuestra vista no puede estar en esas cosas. Claro. Tiene que estar vista un poco más allá, en lo celestial. No podemos permitir que el desánimo nos llegue a nuestra vida porque es que Dios no nos está bendiciendo. Claro. O sea, Dios tampoco es ¿cómo llamarlo? No podemos predicar un evangelio de la prosperidad. Exacto. De que si estamos con Dios todo nos va a ir bien, de que nos va a llegar el dinero, de que nos va a llegar el trabajo. Sí vamos a enfrentar pruebas, pero no las enfrentamos solos. Claro. Al igual que en la barca, Jesús estaba allí. No podemos, y usted lo dice, la fe, el que llevemos años en la iglesia, yo veía a los discípulos a la primera prueba decaían. Claro. Pero vemos, por ejemplo, el centurión romano, que era alguien ajeno, y le dice, Señor, no es necesario que vayas. Tú di la palabra y se hace. Entonces, su fe era aún mayor, y eso que él no iba a la iglesia. Claro. Podríamos decir hoy en día. He aprendido en esta semana que a veces uno puede estar diciendo todo el tiempo de que eres creyente, de que eres un hijo de Dios, que estás al lado de Jesús, y aún así perder tu fe, como estos dos discípulos de Jesús que estaban desanimados, estaban con el concepto terrenal de las cosas. Sí. Como que Jesús había sido
había tenido un fracaso por haber muerto en la cruz. Entonces muchas veces nosotros tenemos esa mirada, ¿no?, de las cosas terrenales, como que si terrenalmente las cosas funcionan, entonces estamos ok. Sí. Pero si tenemos contratiempos, como dice la lección, como que no, pues, esto no está funcionando, esto no va así. No, Marcelo. Y bueno, hemos dejado para el final la historia de esta mujer que tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Sí. Era una mujer que podría ser el contraste de lo que hemos conversado. Sí, hablaba mucho esta historia acerca de que Jesús se ve rodeado de una multitud, probablemente todos le pasaban a tocar, pero era la intención con la que iba. Jesús siente que de él sale poder, ¿cierto? Sí. Y allí dice, muchos están al lado de Jesús, pero pocos son los que van con un interés real. Y allí nos encontramos con la historia de esta mujer que para mí es maravilloso, porque Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, pero Señor, está rodeado de gente. ¿Cómo que quién te ha tocado? Pero de él descendió poder por la fe de esa mujer. Exactamente, o sea, yo me imagino, piensa tú, estar con una persona millonaria, traduciéndolo a un lenguaje humano, estar con una persona millonaria al lado y vivir en la pobreza. Uno podría decir, no, pues si tú eres vecino de un millonario, algo te va a llegar. Bueno, en este caso, los discípulos estaban todo el tiempo al lado de Jesús. Y una persona externa vino, tocó el manto de Jesús, sí, y fue llena de la gracia, del amor de Jesús al sanar su enfermedad. Es decir, la riqueza de nuestro Dios fue transmitida por esa fe, como dices tú. Quizás muchas de esas personas que estaban al lado de Jesús todo el tiempo, muchos no creían que Dios tenía el poder suficiente para sanar su alma. Sí. Y de hecho, muchos de los que estuvieron al lado de Jesús quizás fueron algunos de los que gritaron crucifícale. Sí. Dice que los mismos. Entonces te das cuenta que no basta. Yo creo que esta si tuviera que resumir la lección, es en los contratiempos te refleja de qué estás hecho como cristiano. Los que arrancan en la tormenta versus los que se mantienen confiando en Dios. Sí, mire, hay una cita muy interesante que ya para ir concluyendo, que dice que el tocar casualmente a Jesús, que era lo más común para la multitud, no comunicaba vida divina a nadie, pero el toque de la fe viva de la pobre mujer que sufría sanó su enfermedad. Así ocurre, dicen, las cosas espirituales, el hablar de la religión de manera casual, el orar sin hambre de alma ni fe viva, no aprovecha nada, debemos creer en él. Qué maravilloso. O sea, y refleja las tres cosas principales, el comunicar a otros, el estudiar la palabra y el orar. Si no lo hacemos creyendo en Dios, no tiene sentido. Nosotros debemos acercarnos a Jesús de manera confiada. Y así lo puede hacer cualquier amigo que está viendo esto. O sea, cuál sea tu situación, si era como esta mujer que estaba con una enfermedad, si se acerca a alguien que no tiene trabajo, que tal vez lo está pasando pésimo en su vida, que una tormenta tras otra, puede acercarse confiadamente a Dios. Exactamente. Queridos amigos, ha sido una hermosa lección y nos deja como enseñanza que en los contratiempos también se refleja el cristiano. Y que si en algún momento nos falta la fe, porque a todos nos ha faltado la fe, sí, es la oportunidad para hacer un nuevo pacto con Dios y a pesar de las circunstancias de la vida, seguir teniendo esa fe que nos va a fortalecer. Querido Yocho, que el Señor te bendiga. Igualmente, Claudio, igualmente, querido amigo. Será hasta la próxima lección. Allí denle me gusta y compartan con sus amigos para que pueda llegar este repaso a más personas.